Buenos días, a continuación voy a desarrollar la explicación del programa de enriquecimiento instrumental de Feuerstein y la experiencia del aprendizaje mediado. Feuerstein fue un pedagogo que en 1983 creó este programa. Principalmente, esta teoría radica en la idea de que todo ser humano y la sociedad es modificable, ¿vale? Y principalmente, a través del programa de enriquecimiento instrumental se crean una serie de procesos de pensamiento personales que son perdurables a lo largo de la vida del individuo y fundamentalmente en que el individuo es el protagonista de todo el aprendizaje que se produce. Una de las cosas más importantes que hizo Feuerstein es que en principio estaba este programa ese esquema de aprendizaje, ¿no? que tenía tres elementos fundamentales: el estímulo, el organismo y la respuesta. Pues bien, él incorpora otro elemento como es la H, que significa el mediador humano. El medio, para explicar esta imagen, es que el medio genera un estímulo. Este estímulo es seleccionado, estructurado, elaborado, trabajado a partir de este mediador, en base a un objetivo que se busca, diferente tipo de objetivos. Principalmente es crear una serie de procesamientos, de pensamientos, de comportamientos en el individuo. Y a partir de ellos, pues también crear una respuesta. Todo ello mediado por el mediador. El estímulo es el que genera principalmente el aprendizaje y permite la adaptación e integración para vivir y sobrevivir del sujeto con respecto a la sociedad que le rodea. Una de las palabras fundamentales en el aprendizaje en este tipo de programa, en el programa de Feuerstein, es la flexibilidad. La flexibilidad va a ser uno de los elementos más importantes en este programa, ya que el individuo debe ser flexible a la hora de adaptarse a los diferentes elementos de la sociedad, flexible a la hora de adquirir ciertos aprendizajes y que esos aprendizajes sean perdurables a lo largo de la vida. Pero desde el punto de vista educativo, para que esta interacción entre el estímulo y el medio funcione para que el individuo adquiera este aprendizaje, el mediador debe tener en cuenta, para que la experiencia de aprendizaje mediado sea favorable y sea válido, debe tener una serie de criterios o categorías. En este caso, la primera es la intencionalidad y reciprocidad. La intencionalidad principalmente que el alumno sea protagonista de su propio aprendizaje. La trascendencia, pues la trascendencia significa que al alumno se le debe dar la capacidad de que a través de ciertas estrategias que utilicen para llevar a cabo algún aprendizaje, que sea capaz de ver que estos procedimientos son transferibles a otras situaciones de aprendizaje. El significado, pues el aprendizaje debe tener significado, es decir, debe ser aplicable a la vida que conoce el individuo para que a través de esta significatividad se produzca el aprendizaje. Sentimiento de capacidad, quiero remarcarlo muy bien porque creo que es uno de los elementos más importantes y uno de los criterios más importantes, ya que el mediador, en este caso un docente, debemos crear en el individuo el sentimiento de ser capaz de. De esta forma, los aprendizajes serán adquiridos de manera más positiva. Nunca se verán mermados por determinadas situaciones de aprendizaje. Siempre dirán, soy capaz de. Eso es muy importante para la vida. El control de comportamiento. Pues a partir de esta experiencia de aprendizaje mediado, el individuo aprenderá a controlar la impulsividad, ciertos comportamientos que al final, para adaptarse a la vida de la sociedad, son importantes. Comportamiento de compartir, crean en el individuo la tolerancia, la solidaridad, la capacidad de trabajar en equipo, elementos tan importantes para poder sobrevivir en la sociedad. Individualización y diferenciación psicológica, esta también me gustaría marcarla como importante, ya que el docente debe darse cuenta de que cada alumno tiene
sus características, sus motivaciones, sus intereses y por lo tanto debemos adaptarnos a él y a su capacidad de aprendizaje. Búsqueda, planificación y logro de objetivos. Como hemos dicho anteriormente, el docente va a adaptar el estímulo, a planificarlo con respecto al objetivo que se pretende buscar. Búsqueda de novedad y complejidad. Esto significa que en el alumno debemos crear un sentimiento de querer aprender, de que le guste buscar cierta información, ciertos aprendizajes, que tenga esa iniciativa, ¿no? Conocimiento del ser humano como ser cambiante. Como hemos dicho anteriormente, uno de los elementos más importantes y uno de los principios de este programa es que todo ser humano y la sociedad es capaz de ser modificable a través de una serie de procesos de pensamiento que serán perdurables a lo largo de su vida. El optimismo, elemento muy importante que debemos trasladar al mediado, ¿no? al alumno. Ese sentimiento va a permitir que se motive hacia el aprendizaje, hacia las nuevas situaciones. Y es un elemento muy importante a la hora de aprender y a la hora de afrontar la vida. Sentimiento de pertenencia, que el alumno sepa que él pertenece a una sociedad en la cual debe cumplir una serie de pautas, ¿no? De comportamiento, pero también tiene una serie de derechos y obligaciones, pero de una cultura, de una sociedad, y esto es muy importante que el mediador lo tenga en cuenta. Otro elemento importante que me gustaría destacar es que a través de este programa de enriquecimiento instrumental se van a lograr una serie de habilidades cognitivas en el aula, ¿vale? Se puede aplicar al aula pues, de diferentes formas. Por ejemplo, el alumno va a saber planificar, va a saber afrontar ciertos problemas, va a percibir datos con precisión y exactitud, va a establecer relaciones entre objetos, acontecimientos e ideas, va a formular hipótesis y estrategias de comprobación, va a controlar la impulsividad, va a pensar antes de actuar, nos va a ayudar a que exploren alternativas, a prever consecuencias. Esto se va a lograr a partir sobre todo de que el alumno se sienta que es protagonista de su aprendizaje. Por lo tanto, este programa es muy importante. Otro de los elementos que quiero destacar es que este programa, uno de los elementos que más importancia tuvo era que al principio se consideraba que el aprendizaje se adquiría a través del contexto escolar y no, es a través del contexto de la vida social y a través de la vida familiar. Es decir, el aprendizaje lo produce el estímulo, no el contexto. Y doy por finalizada esta exposición verbal del programa de enriquecimiento instrumental de Feuerstein.